nosotros en Colombia, desde la ley 99 del 93, hemos hecho particular énfasis en los instrumentos económicos y financieros para financiar o para cambiar y complementar todo lo que tiene que ver con comando y control. Nosotros pues en Colombia, como ustedes bien saben, contamos con una situación privilegiada en términos de disponibilidad de recursos hídricos que con el tiempo se ha venido deteriorando y pues de hecho los análisis internacionales nos han ido clasificando en puestos un poco más rezagados por el estado y la calidad y la disponibilidad de algunas de esas cuencas, pero de todas maneras aún así somos un país con una situación bastante privilegiada, que obviamente ese recurso pues está distribuido de una manera desigual a través del territorio y pues estamos concentrados demográficamente en la zona andina y la mayor parte de esa oferta hídrica pues está más en la Orinoquia y en la Amazonia. Sin embargo, aún en las zonas andinas pues hay una buena disponibilidad. Colombia desde hace tiempo ha venido adoptando normatividad, ha venido desarrollando normatividad y ha venido desarrollando una serie de instrumentos de planificación. En términos de normatividad en los diferentes frentes, pues es clarísimo, no solamente desde la ley 99, sino desde antes los desarrollos, desde el mismo Código de Recursos Naturales, al principio, pues, que Colombia fue introduciendo diferente tipo de normas específicas o de normas con implicaciones para el ordenamiento y el manejo de las aguas. Esas normas incluyen instrumentos económicos y financieros e incluyen instrumentos de planificación que, por una parte, cierto tipo de digamos, retos importantes en términos de la articulación de los instrumentos, porque Colombia tiene un arreglo institucional que es descentralizado y que está en cabeza de las corporaciones autónomas, que son las autoridades ambientales regionales, y ese manejo descentralizado pues, tiene sus virtudes a la hora de hacer una presencia de gestión, pero tiene también sus retos en la medida en que hay toda esta variedad de instrumentos que les muestro aquí en esta presentación. Obviamente hay responsabilidades distribuidas a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, como es lógico, que también pues tiene sus exigencias a la hora de aplicar las cuencas, de aplicar las normas. En esa medida, pues no es sorpresa que en un estudio que se hizo se encuentra que muchos de los conflictos y muchas de las tensiones que hay se da entre las mismas entidades públicas y entre las mismas autoridades ambientales en términos de, digamos, de interpretar y desarrollar sus respectivas jurisdicciones y obligaciones en esas jurisdicciones. Por eso nosotros, pues digamos, en el desarrollo de los planes particularmente y en el desarrollo de lo que es el ordenamiento de las cuencas, pues venimos avanzando desde los últimos 20 años, más lentamente de lo que sería deseable y de lo que sería posible con los recursos que el sistema tiene en general en términos ambientales y con los recursos específicos que hay para los temas referidos a las cuencas. Hay un buen número de procesos de ordenamiento, como se subraya en esta transparencia, que a la altura del año 2010 pues ya superaban los 200 procesos de ordenamiento, pero que en la práctica, a la hora de ver ya las formalidades específicas de las comisiones conjuntas que se supone deben dirigir las cuencas, pues está en un número muy inferior. Se vienen haciendo esfuerzos en términos de las grandes cuencas de tiempo atrás, pero que se han ido intensificando en los últimos años.
Mm, Nosotros en Colombia, desde el mismo Código de Recursos Naturales, hemos ido contemplando una serie de instrumentos económicos y financieros que son de particular importancia por el potencial que tienen y por las señales de mercado que en algunos de ellos se busca que den para que haya un cambio en la conducta de los usuarios del agua. Las tasas retributivas, las tasas retributivas que se aplican por, digamos, la afectación de las aguas, son un instrumento que en las dos zonas en donde más se ha aplicado, pues han demostrado una efectividad, pero que en la práctica pues, no han logrado desarrollarse como se esperaba a principios de los años 90. Las tasas por uso del agua igualmente pues, se subrayaron en la ley 99, tienen desarrollos menores después de la misma ley, porque antes se venían aplicando también. Las transferencias del sector eléctrico es uno de los instrumentos más desarrollados, más efectivos y más simples en su aplicación en la práctica, pero desarrollados en términos de su aplicación en términos de montos. Igualmente, el 1% que los municipios están obligados a destinar para lo que son las compras de predios y para el manejo de esos predios y eventualmente la aplicación de esquemas de pago por servicios ambientales en función de abastecimiento de agua a los cascos urbanos principalmente. Esos, digamos, resultados se ven reflejados en este cuadro en donde se compara lo que representan en proporción a los ingresos totales de las corporaciones, aunque el sentido, por ejemplo, de las tasas retributivas no es recaudo, sino mandar unas señales claras a los productores, a las industrias y demás para que cambien sus prácticas. Pero aquí se ve la magnitud que en el caso de las tasas de uso del agua, como se puede apreciar, es bastante bajo. Está muy por debajo del potencial y de las posibilidades. En unos estudios y en unas propuestas que se han venido haciendo por parte de Patrimonio Natural y un trabajo que hizo Guillermo Ruedas hace unos años, pues vemos como en el año, digamos, 2007, 2008, que fue cuando se reformaron las tasas, se llevaron a un nivel muy bajo, que es, digamos, la primera columna, la primera barra, porque ese factor que se señala ahí es el factor a partir del cual se calculan las tasas, y de acuerdo a los análisis que hizo Guillermo Ruedas, pues hay la posibilidad y debería haber el reto pues, que nos pusiéramos como sociedad de multiplicar esas tasas por 50 en su factor básico de cálculo. O sea, de 0.67 por metro cúbico, pesos, a 14 pesos por metro cúbico. Eso es posible, eso lo permitiría la norma y eso técnicamente se ve que son los niveles deseables. Igualmente, en el caso del 1% que se aplica en cabeza de los municipios, nosotros hicimos un estudio con Guillermo, pero con alianza con TNC, con WWF y sobre todo pues con la Contraloría de la República, y se encontró también que el nivel de cumplimiento era bastante bajo, del 0.16% lo que se venía aplicando, y eso llevaba a que había un recaudo, una financiación del orden de 67.000 millones de pesos en ese año, cuando debería haberlo del orden de 420.000 millones de pesos. En el caso de las transferencias del sector eléctrico, sí se ha aumentado, sí se ha cumplido, está en el orden ya de unos 100.000 millones de pesos de transferencias que hace a municipios y a corporaciones. Nosotros, por otra parte, como experiencia Patrimonio Natural y complemento a otras que se han venido desarrollando con experiencias que se han desarrollado por parte del Ministerio, en el proyecto de incentivos a la conservación financiado por los holandeses, llegamos a este tipo de resultados. Hay una buena variedad de experiencias en el tema de pago por servicios o tipo pago por servicios ambientales, que las preguntas podemos profundizar.
Ya hay más de 10 casos de experiencias que pueden documentarse e ilustrarse. Es un trabajo que se ha desarrollado a lo largo de 5 años. Ese trabajo se hizo pues, con la lógica de pago por servicios, que los de arriba pagan a los de abajo. Y se tuvieron resultados satisfactorios, pero también se tuvieron, digamos, aprendizajes importantes desde el punto de vista de la viabilidad, de las condiciones, de la institucionalidad que se requiere, de las posibilidades de pago, de compensación, y de todo lo que representa esa experiencia. En un caso como la cuenca del río Cali, que abastece a 500.000 de habitantes de la capital del Valle del Cauca, Cali. Nosotros por eso, pues digamos, de esa experiencia y de otras experiencias, vemos que los retos que hay por delante, en términos muy generales, en este tema en Colombia, de lo que les acabo de escribir y lo que hemos podido recoger de análisis de las experiencias, es que se tiene que hacer un mayor seguimiento al cumplimiento, se tienen que rediseñar los instrumentos, se tiene que efectivamente trabajar como sistema ambiental de una manera mucho más, digamos, eficiente y efectiva. Y sobre todo, esta variedad de instrumentos, una vez se potencien hasta donde deben potenciarse, deben articularse en una mejor forma en el territorio para hacer efectivos, por ejemplo, digamos, innovaciones como las tipo pago servicios ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Creo que hiciste una excelente síntesis en muy poco tiempo de los múltiples mecanismos que hay en Colombia para financiar conservación y específicamente de cuencas.